Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 6 de la mañana, 58 minutos, ya muy puntual aquí en el set de entrevistas. La señora Jenny Cuenca, presidente de la Federación de Barrios de la Ciudad de Macas. Hay información que compartir. Primero el saludo a la audiencia. Buenos días, bienvenida. Gracias por este espacio importante para llegar con un saludo cariñoso a todos los habitantes de los barrios de la ciudad de Macas, de nuestro querido cantón y de la provincia de Morona, Santiago. Y yo creo que siempre va a ser saludable el hecho de poder compartir este espacio para poder trascender con información que es importante en este rato en el proceso organizativo de cada uno de los sectores sociales. Empecemos, nos decía usted de que hoy va a haber una sesión extraordinaria en donde ustedes han propuesto la reforma precisamente a la ordenanza para el fortalecimiento de las directivas barriales y la representación de los barrios de Macas. Así es, nosotros venimos ya de un proceso de organización, si se quiere, previo a lo que significa la convocatoria de elecciones de las directivas barriales. Con fecha 13 de marzo fuimos notificados del inicio del proceso de renovación de las directivas, es decir, en la administración anterior ya se hizo esta notificación y desde ahí corre el plazo, como decimos, para este proceso importante de renovación de las directivas barriales, que tiene el propósito fundamental de garantizar la participación de la ciudadanía. Es en ese sentido que nosotros hemos venido reuniéndonos con la Comisión de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal, precisamente en el propósito de ir coordinando este proceso. Un primer acercamiento que tuvimos con el señor alcalde fue con la finalidad de plantearle la necesidad de garantizar el respeto a la autonomía de los barrios y yo creo que ese es un elemento fundamental y le hemos dejado de manifiesto las razones por las que solicitamos eso, porque lamentablemente en la administración anterior no hubo esa libertad para podernos reunir y elegir de manera democrática de acuerdo a lo que los habitantes de los barrios necesitábamos. Entonces en esa situación ha habido una muy buena apertura, yo creo que eso es importante. De tal forma que luego de esa reunión, nosotros como Comité General de Barrios hemos presentado un proyecto de reforma a la ordenanza para el fortalecimiento de las directivas barriales y la representación de los barrios de la ciudad de Macas. Esta reforma ha sido tratada ya en primer debate el día lunes y el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, el Consejo se reúne de manera extraordinaria para aprobar la ordenanza en segundo y definitivo debate. ¿Cuáles eran los elementos que nosotros habíamos planteado a esta reforma? Claro, uno, el tema en el artículo 6 habíamos planteado de que, por ejemplo, para ser miembros de la directiva tiene que tener 18 años de edad, ser mayor de 18 años de edad, porque la anterior ordenanza definía que para ser para designar a los miembros de la directiva era suficiente con 16 años. Si bien es cierto, ese es un precepto constitucional que está establecido y es un voto facultativo de los jóvenes a partir de los 16 años, pero consideramos que tratándose de representar a los barrios tiene que tener mayoría de edad, es decir, tiene que cumplir con un requisito fundamental para poder asumir un espacio de representación en lo que tiene que ver con la dirigencia barrial. Otro de los temas, nosotros decíamos, viendo la situación que se había presentado anteriormente, donde habían presidentes barriales que son funcionarios municipales, decíamos, y era un debate interno que lo hacíamos con los presidentes barriales, precisamente con propiedad, decían, a veces el ser empleado municipal limita la posibilidad de poder reclamar, de poder exigir las demandas a las necesidades de los barrios. Entonces, era en función de eso que nosotros planteábamos que para ser miembro de la directiva no debe ser funcionario municipal. Ya, por el conflicto de intereses que hay, porque hay un código de ética que impide que los funcionarios municipales puedan, como digo, actuar. A veces se cree que reclamar los derechos de los barrios es actuar en contra de la municipalidad y yo creo que eso no es así. Sin embargo, hay un código que hay que respetar y que garantizar. Y ya tendrá que hacerse un reglamento interno, a lo mejor desde la municipalidad, para regular un poco esa situación, pero considerábamos que ese era un elemento importante que había que tener en consideración. Otra de las reformas que habíamos planteado era, por ejemplo, en la anterior decía de que
las elecciones se desarrollarán en el mes de abril y efectivamente nosotros estamos ya prorrogados. La reforma es de que las elecciones se realicen en el mes de julio. Por eso es que hemos hecho un cronograma ya de acuerdo al pedido que hemos hecho. El día viernes 7 inicia el proceso de renovación de las directivas barriales de acuerdo a lo que establecimos en ese cronograma y de acuerdo a la reforma que estamos planteando a la ordenanza. Yo creo que son elementos fundamentales que tienen que ir de la mano precisamente con que la dirigencia barrial se involucre en la ejecución de políticas públicas. El elaborar una ordenanza, el reformarla, el modificarla, es parte de esas políticas públicas en las que estamos inmersos. Así que en ese sentido yo creo que estamos puliendo un instrumento que nos permita a los barrios organizarnos de manera adecuada, oportuna y sobre todo sin la intromisión desde la municipalidad. En uno de los artículos también define de que la convocatoria a las elecciones la debe realizar el Comité General de Barrios, que es la máxima instancia organizativa del sector urbano de la ciudad de Macas. ¿Quién lo hacía antes? Antes era una situación que se la notificaba desde la municipalidad. Claro. Ya. Entonces, eso significaba de que alguien nos tenía que dar, elaborando el cronograma, que alguien tenía que decidir sobre los barrios. Hoy nosotros hemos planteado precisamente en una asamblea esa situación de garantizar el respeto a la autonomía barrial. Perfecto. Y la instancia máxima es el Comité General de Barrios. Así que en ese sentido, ¿cuál es la coordinación que va a haber? Efectivamente, no puede desligarse la situación barrial con la administración municipal, tratándose de que el Comité General de Barrios es el primer nivel de relación con la administración pública. En ese sentido, es necesario precisamente coordinar con la Comisión de Participación Ciudadana del municipio, que es con quien organizamos o realizamos este proceso, si se quiere, porque la municipalidad obviamente tiene que reconocer a las nuevas directivas barriales. Por supuesto. También habíamos planteado una reforma en el tema del artículo que tiene que ver con las veedurías, con los veedores que participan en los procesos electorales. Estaba por ahí, por ejemplo, y no es porque ellos van a ir a definir cómo se va a realizar las elecciones, sino simplemente dar fe de lo que se realiza ahí dentro del barrio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿quién tiene que estar de plano ahí como veedor? Es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del municipio, o su delegado, es decir, en este momento quien preside la Comisión de Participación es el magíster Ramiro Fares. Ajá. Puede estar él o sus delegados. ¿Por qué? ¿Por qué o su delegado? Esa es la reforma, porque antes decía el presidente de la comisión nada más, ahora dice o su delegado. ¿Por qué? Porque en el mismo día pueden haber 2, 3 procesos electorales en los barrios, entonces no puede haber la ausencia de alguien que esté ligado directamente con la municipalidad para dar, como decimos, fe de lo que sucede en ese barrio. El director de planificación o su delegado. Tiene que estar el presidente del Comité General de Barrios también o su delegado. No es indispensable que la presidenta misma tiene que estar. Para algo hay un directorio y se puede delegar la responsabilidad en tanto y en cuando sean 2, 3 directivas barriales que se vayan a elegir el mismo día. Y se ha planteado la posibilidad de solicitar la veeduría también del Consejo Nacional Electoral, es decir, que haya, como se hace en las elecciones de democracia interna de las organizaciones políticas, porque se trata de eso, se trata de ejercer el derecho democrático de elegir a los representantes de las directivas barriales. Entonces yo creo que son elementos importantes que están plasmados en esta reforma que se está haciendo. Nosotros habíamos planteado a la administración anterior, por ejemplo, en el artículo 25 y 26, el tema de los incentivos barriales. Se generaron a través de una ordenanza, se determinaba la asignación de una partida presupuestaria de $100,000 y de $5,000 para el reconocimiento del barrio mejor organizado, de la gestión, etcétera, etcétera. Un poco de cosas que por motivo de la pandemia no se pudo cumplir. Y fue así que se resolvió la entrega de manera equitativa de esos $105,000 para los 23 barrios, de tal suerte que a cada barrio le tocaba 4,500 y algo más de dólares. Situación que en unos casos se cumplió, en otros no.
Ya, entonces esa situación nosotros planteábamos de que se derogue esa ordenanza, ese artículo 25 y 26, ¿por qué? Porque no le vemos la posibilidad de aplicarlo de manera, diríamos, en que todos queden satisfechos, porque se trata de generar una competencia no tan sana, diría yo, porque no todos los barrios estamos en la misma posibilidad de participar o de competir por ese incentivo. Recordemos que hay barrios periféricos que ni siquiera tenemos alcantarillado, entonces que no hay veredas, que no hay jardineras, no hay nada de eso. ¿Cómo competimos con el barrio centro, con los barrios céntricos que ya tienen todos los servicios? Entonces por ahí se planteó y ya en consenso con los señores concejales y teniendo en consideración la normativa, ninguna ordenanza debe mantener rubros económicos. Ninguna ordenanza debe mantener esos rubros económicos. Por tal razón se ha suspendido, se ha eliminado esos artículos, esos 2 artículos, porque consideramos que es importante, primero, la ejecución de los presupuestos prorrogados que quedan. Segundo, garantizar la participación de los barrios en la asignación del presupuesto participativo. Es decir, en una conversación que mantuvimos ya con el señor alcalde y con los señores concejales, se ha planteado la necesidad de que los barrios seamos atendidos de manera equitativa en cuestiones que son elementales. Y el señor alcalde ha dicho la prioridad van a ser la atención al sistema de alcantarillado, porque muchos de los barrios tienen ya estudios. Sin embargo, poco o nada se ha hecho sobre esa situación. Entonces decíamos, en tanto y en cuanto se atiendan necesidades elementales, pues ahí está el ejercicio pleno de garantizar la atención a las necesidades insatisfechas de la población. Así que en ese sentido hemos derogado ese artículo con la finalidad de garantizar de que la municipalidad considere en su presupuesto anual la asignación de los recursos necesarios para solventar estas necesidades que tenemos los barrios. Así que el día de hoy se va a ratificar ya en segundo debate la ordenanza que estamos planteando con una observación adicional. Nosotros decíamos, de pronto en el borrador que presentamos, decía de que para ser miembro de la directiva no debe ser funcionario municipal, pero el día de ayer justamente que participamos en la comisión de legislación, al cual gentilmente nos invitó el abogado Marcelo Jaramillo, que es quien preside esa comisión, nosotros revisábamos y decíamos, la ley máxima es la Constitución de la República. Entonces, un poco el tema era, a veces por las circunstancias que se han dado, era que se planteaba esa reforma. Sin embargo, yo creo que nadie puede ser privado de la posibilidad de elegir y ser elegido. Entonces, el tema de que sea funcionario municipal no puede ser una limitante. Yo creo que en esa situación fue una iniciativa nuestra el plantear que se reconsidere ese planteamiento que lo hicimos en la propuesta de reforma. Y ¿cómo quedó entonces? ¿Cómo quedaría? Que para ser miembro de la directiva barrial tiene que ser propietario de un predio, que tiene, si no es propietario de un predio, si es simplemente arrendatario, pero tiene que tener una actividad por más de 2 años consecutivos en ese barrio. Entonces yo creo que el funcionario municipal ya no, porque eso sería atentar contra un principio constitucional establecido del elegir y ser elegido sin distinción de ninguna naturaleza. Es decir, sería segmentar a un sector de la población a no ser parte de. Y yo creo que la directiva barrial es un conjunto de personas, no es solamente el presidente. Entonces, si el presidente por A o B circunstancias es funcionario municipal, pues podrá delegar a su vicepresidente o al miembro de la directiva que considere para que haga la gestión de exigencias, si se quiere, de vigilancia del cumplimiento de los presupuestos asignados a cada barrio. Entonces yo creo que por ahí es importante, como decimos, dar la facilidad para que esta normativa no sea, diríamos, que impida, sino más bien que garantice, que fortalezca realmente. Por algo se llama ordenanza para el fortalecimiento de las directivas barriales y la representación de los barrios de la ciudad de Macas. Nos parece muy importante estas reformas. Vamos a ver ahora a los señores concejales que deciden hoy en esta sesión extraordinaria a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. Voy a leer unos mensajes que me llegaron a ver qué dice por aquí.
Dice don Henry Rivadeneira, dice, buen día, también sería conveniente que la dirigencia barrial se saque la camiseta de cualquier partido político y se ponga la de su barrio para que pueda trabajar por las necesidades de su barrio. Ana Delgado dice, buenos días, los dirigentes barriales no deben ser funcionarios públicos, tampoco deben pertenecer a un determinado partido político porque este cargo también está siendo politizado, dice. Etza Kakaram dice, buenos días, en mi punto de vista los barrios de Sevilla son los más olvidados y nadie ha socializado sobre estos incentivos barriales. Obviamente esto se refiere acá a los barrios de la ciudad de Macas. ¿Qué dice al respecto usted? Bueno, respecto del tema del último que menciona la compañera, yo creo que es importante tener en consideración, y una de las cosas que surgía al debate era precisamente, ¿y por qué para los barrios de Macas? Entonces digo, porque la ordenanza es para los barrios, para el sector urbano de la ciudad de Macas, porque para los barrios de las comunidades hay instancias organizativas en las cuales nosotros no podemos decidir sobre esa situación. Nosotros estamos hablando de la organización de las directivas barriales del sector urbano de la ciudad de Macas. Entonces yo creo que eso es importante, tener claridad respecto de esa situación. Cuando nosotros decíamos incluso la asignación de una partida presupuestaria para cada barrio, recuerdo ahí la señora vicealcaldesa decía, pero las comunidades también necesitan, entonces teníamos que explicarle la situación. Nosotros hablamos de los barrios urbanos de la ciudad de Macas. Obviamente las comunidades tienen otro tipo de tratamiento porque ya tienen juntas parroquiales, tienen un nivel de organización un poco más que está considerado en la planificación anual de la municipalidad. Entonces no se trata de quitarles a las comunidades rurales para que les den a los barrios, no, se trata de que haya un tratamiento equitativo, como decimos, de que se atiendan las necesidades fundamentales. Respecto del tema de que las camisetas políticas, como dicen, la ciudadanía elige en función, qué sé yo, de los perfiles que ve. La gente no está viendo si es de tal o cual partido político, ve por la persona, ve por el vecino de su barrio, no está viendo que si tiene el membrete, en mi caso le voy a decir de Unidad Popular. Toda la vida he sido militante de un partido político y eso no ha sido impedimento. La gente a veces por eso mismo es que tiene confianza. Y yo digo, y no es necesario ser afiliado adherente, porque no se trata de una representación de carácter político partidista, se trata de la representación de un barrio. Y yo creo que cuando hay la apertura, si se quiere, de la autoridad, eso no es impedimento. Miren, en este momento el actual alcalde es de una organización política. Nosotros, como dirigentes barriales, podemos tener una afiliación política. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que podamos mantener diálogo, y un diálogo de altura, de cordialidad, de mucha apertura. Yo creo que eso es importante rescatar, a diferencia de la administración anterior, donde ni siquiera podíamos llegar al municipio, porque desde que llegábamos ya nos estaban blanqueando los ojos allá. Ahora hay una total apertura y eso es muy importante. El día de ayer que participamos en la Comisión de Legislación, digo ahí, mire, los señores concejales, todos ellos tienen una afiliación política. Y yo también fui candidata, ¿ya? Entonces, y eso no es impedimento para que podamos llevar una relación, diríamos, de cordialidad. El día de ayer, es más, yo les decía, yo felicitaba la actitud de los señores concejales, la apertura, la predisposición a escuchar, porque yo creo que eso a nadie le hace daño. A veces la generación de las políticas públicas tiene que ver mucho con el hecho de garantizar de que la ciudadanía se involucre, y nosotros como dirigentes barriales somos actores sociales. Claro. En tanto y en cuanto llevamos las necesidades de nuestros barrios. Allá la dirigencia barrial no va a hacer planteamientos político-partidistas, vamos con las necesidades de nuestros barrios. Esa es la particularidad, y a veces sí se ha sesgado la situación y se sataniza a quienes de alguna forma públicamente estamos identificados con organizaciones políticas. Nuestra acción jamás ha sido la de ir a levantar ahí nuestra bandera, es la bandera del barrio, y nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, y a veces eso a la autoridad no le gusta, ya. Entonces nosotros hoy vemos apertura, vemos la posibilidad de hacer un trabajo coordinado, y les hemos dicho a los señores concejales el día de ayer, independientemente habrán muchos presidentes que se reelijan, otros probablemente no. Sin embargo, yo creo que como ciudadanos
tenemos la posibilidad de generar iniciativas legislativas que sean consideradas a lo interno del seno municipal. ¿Por qué? Porque como moradores de los barrios conocemos la problemática, conocemos las limitaciones que tienen muchas ordenanzas y que es necesario dejarlas planteadas. Por ejemplo, el día de ayer decíamos, en vista de que hay un ambiente importante, ¿podemos dar opiniones? Claro, decía el presidente de la comisión, y eso es bueno. Y se habló no solamente del tema de la ordenanza, un poco saliéndonos de eso, se habló del tema del mercado, se habló del tema de un requerimiento que es urgente y que lo hemos hecho desde la dirigencia barrial. Decíamos, es necesario que se retome el tema del plan de uso de gestión de suelo. ¿En función de qué? En este momento, mire, hace pocos días falleció don Florencio Molina. Aprovecho de paso la oportunidad para hacer llegar nuestras condolencias a su familia. Y por poco y casi no hay dónde sepultarlo, porque el cementerio está totalmente saturado. ¿Eso qué implica? La obligatoriedad de generar ese plan de uso de gestión de suelo para definir la ubicación del nuevo cementerio municipal. Y eso es importante. Y esa es una cuestión que como ciudadanos nos preocupa. Ya, entonces mucho más a la autoridad porque tiene que planificar el desarrollo de la ciudad. Entonces decíamos, es necesario tomar en consideración eso, porque esa es una herramienta fundamental en el proceso de desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. No son caprichos de la gente, ¿no? A veces dicen, ay no, es que por caprichos de estos es que se tiene que hacer las cosas. No, se trata de respetar una normativa que tiene que ser considerada. El plan de desarrollo cantonal tiene que ser un elemento fundamental y es la piedra angular para la planificación. Entonces hablábamos del tema del mercado y decíamos, ya se plantea la necesidad de que el mercado es una urgencia, y cierto, porque es necesario la regeneración de la ciudad y tiene que haber un espacio que garantice la comercialización, pero también decíamos, de la mano de eso tiene que ir el plan de uso de gestión de suelo para garantizar que las nuevas construcciones consideren dentro de su espacio los garajes, ¿ya? Para evitar, si se quiere, esa congestión vehicular, que nos permitan una mejor movilidad, porque de pronto uno de los problemas que había con la construcción del proyecto del mercado, ¿cuál era? El tema de que no contaba con un parqueadero subterráneo. Ya, en este momento el proyecto está dado, está aprobado un presupuesto, está asignado incluso el anticipo. Pedir un parqueadero subterráneo es absurdo porque no hay el presupuesto. Entonces yo creo que son elementos alrededor de los cuales giró la conversación el día de ayer, independientemente de la ordenanza. ¿Pero por qué? Porque hay apertura de la administración municipal y eso es muy importante y rescatamos porque decimos la participación ciudadana es un derecho fundamental que tiene que ser considerado y tiene que ser el eje fundamental de esta generación de políticas públicas. 7:20 minutos, Ana Delgado dice, dentro de la ordenanza también deben hacer constar algún punto en donde se establezca una drástica sanción para los dueños de los predios que no dan mantenimiento. Todo tienen remontado y dañan la imagen de la ciudad. A ver, para eso hay otra ordenanza. Nosotros estamos hablando de la ordenanza para el fortalecimiento de los barrios. ¿Por qué? ¿Por qué me remito exclusivamente a eso? Porque estamos precisamente en el proceso de elecciones de las directivas barriales. Obviamente lo que dice la señora tiene toda la razón. Hay una ordenanza, pero ¿quién la hace cumplir? Y justamente eso decía el señor alcalde, vamos a poner en vigencia esa ordenanza con la cuadrilla de limpieza municipal. Es decir, hay predios que tienen dueño, pero que parece que no. Solamente asoman cuando ya quieren vender el predio, ahí asoman. Mientras tanto son guarida de la delincuencia porque están llenos de monte y a veces lo que se llevan de los domicilios van y lo esconden ahí. Entonces nosotros hemos dicho, es una cuestión importante, hay que tomar cartas en el asunto y la administración municipal al menos así lo ha comprometido, porque también es parte de las conversaciones que hemos tenido con la administración municipal. Yo creo que el tener apertura, el tener la posibilidad de poder por lo menos dialogar y presentar nuestros puntos de vista, así no sean acogidos, pero eso marca un compás, diríamos, de armonía entre la población y la administración municipal. Y eso yo creo que es digno de resaltar, digno de rescatar, que se garantice la participación de la gente
gente con sus opiniones, con sus inquietudes, incluso con sus observaciones, sin que esto incomode a la autoridad municipal. Así que yo creo que eso es muy importante, el tener un equipo de concejales que están comprometidos precisamente con esa situación y de abrir las puertas, como decimos, al diálogo. Eso es de valorar, como decimos, en este proceso. Señora Jenny, ¿y cuándo empieza ya las elecciones entonces? Ya, entonces, en ese sentido, nosotros ya planteada la reforma a la ordenanza, el día de hoy se aprueba, ya tenemos el instrumento que respalda el cronograma que nosotros ya elaboramos con anticipación. Las elecciones empiezan el día viernes 7 de julio en el barrio Nuestra Señora del Rosario, Remigio Madero, Los Vergeles. Esos 3 barrios renovarán sus directivas el viernes 7 de julio, mañana. Es decir, estamos haciendo de paso la invitación a la ciudadanía a organizarse. Yo creo que no hay mejor cosa que la organización cuando proviene precisamente del interés colectivo de hacer que las necesidades fundamentales sean satisfechas. En ese sentido, la población tiene que jugar un rol proactivo, porque a veces no van a la asamblea barrial y luego que cuando ya se elige un presidente, y bueno, ¿y a ¿quién lo eligió? ¿Y cómo es que lo eligieron? Típico, dicen así. Entonces, a veces yo digo, falta ese involucramiento ciudadano para garantizar precisamente de que su voz sea llevada precisamente para que sea atendida. El día sábado 8 de julio se realiza el proceso electoral en el barrio La Alborada, Valle de Lupano y La Barranca. De ahí saltamos al siguiente viernes y sábado, es decir, los procesos electorales van a ser los viernes y los sábados desde el 7 de julio hasta el 29 de este mes, es decir, todo este mes va a haber el ejercicio democrático en cada uno de los barrios. Lo hemos hecho así, ¿por qué? Porque a veces es muy complicado que la ciudadanía asista a una reunión entre semana, claro, porque dicen, bueno, al otro día hay que trabajar y las reuniones duran mucho, y al menos cuando se trata de elegir las directivas, a veces como que se alarga un poco la situación. Entonces, por esa situación es que se ha considerado de que los viernes y sábados se realice este proceso de elecciones. El día viernes 14 de julio se realizará el proceso electoral en el barrio Naranjal, Yambas y Universitario. Sábado 15 de julio, barrios 27 de febrero, La Unión, Sangay. 21 de julio, Amazonas, Juan de la Cruz y Canelos. 22 de julio, Mirador y La Loma. 28 de julio, Norte, Tinguichaca, La Florida. Y 29 de julio terminamos con el barrio 5 de octubre, Jardín de Lupano y el barrio Centro. Así que le hacemos la más cordial invitación a la ciudadanía, a los vecinos de los barrios, a organizarnos. Yo creo que es importante, sobre todo, darle la posibilidad de que cada uno de los barrios cuente con un cuerpo colegiado que haga escuchar su voz, sus necesidades, y aprovechemos la oportunidad que hay en este momento, una administración totalmente abierta a escuchar las necesidades de la gente. Así que en ese sentido yo creo que es imperioso hacer la invitación, que los ciudadanos seamos actores directos, no seamos críticos desde afuera, sino desde adentro. Para eso están las asambleas barriales. Alguien dice por ahí, ay sí, pero esos barrios la presidenta ni siquiera convoca. La ordenanza determina que 2 veces en el año se debe convocar a elecciones, a asambleas ordinarias. Entonces, a veces, y en esas 2 veces la gente no va. Entonces, mire, tan complicado es el abandono del que se siente en la dirigencia, porque están a veces al momento de hacerse elegir para la directiva, y de ahí sí ya se desvanecen esas directivas, queda uno. Ya, porque este no es un cargo de representación remunerado, que si fuera pagado, uy, ¿cómo sería esto? Entonces, siendo un espacio de representación honorífico, a veces implica también desprendimiento, ya, implica tiempo. Estar haciendo una gestión, hacer el seguimiento de alguna petición que se hace, significa tiempo. A veces esto no es reconocido por el resto de la gente, porque dicen, ay, no hacen nada. Pero yo creo que, y a veces dicen, ¿para qué vamos a ir si nada no hay en el barrio? Es que no depende del presidente barrial. El presidente barrial está para hacer la gestión. ¿Quién es la instancia llamada a resolver esas necesidades? Es la administración municipal, y en ese sentido es que es necesario, por eso, decirle a la ciudadanía, organicémonos, trabajemos
trabajemos de manera conjunta, dejando de lado ese divisionismo que se generó anteriormente. Yo creo que es la hora de llamar a la unidad, a todos los sectores sociales, a los barrios, un proceso de conciliación, si se quiere, en el sentido de garantizar un desarrollo organizado, planificado y bien concebido con el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones. De paso, hemos hecho también la invitación al director provincial del Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de que nos acompañen estos procesos electorales. Indudablemente es una situación en la que a lo mejor no va a poder estar en todos los barrios porque se realizan 3 elecciones en el mismo barrio y solo hay un funcionario en esa instancia. Entonces, creemos que es importante, como decimos, si bien es cierto, no es que si no van, no se hace las elecciones barriales, no, eso lo define la Asamblea. Sin embargo, es importante que haya esa participación, esa veeduría desde esa instancia de representación estatal. Don Telmo me está llamando ahora. Don Telmo Noguera, brevemente, por favor, en pocas palabras. Buenos días. Sí, lógicamente, brevemente, un saludo a doña Jenny Cuenca. Entiendo que las organizaciones de los barrios es muy importante para el manejo de la parte urbanística, cultural, social de los barrios, pero no he escuchado de que dentro de esta organización hay una ordenanza que debe complementar todos los aspectos turísticos. Sobre todo mi referencia es al patrimonio de los barrios. En los barrios existe patrimonio cultural que no se está dando importancia. Yo pongo un ejemplo, allí en nuestra historia había en el barrio La Florida una tola construida hace 2000 años antes de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que vino un alcalde, lo destruyó esa tola de la cruz. O sea, esta conservación debe estar inmerso en la ordenanza. Conocer muchos detalles de la cultura, se está ultrajando la cultura del pueblo macabeo, de la identidad. Es importante que se conozca todos estos aspectos, sobre todo en la nominación de calles, avenidas, parques, etcétera. Se está cambiando toda la historia y eso no puede ser. Esto tiene una sanción a los directivos, sobre todo municipales, son los que manejan esta situación. En todo caso, pues, debe trabajar los barrios en la identidad de nuestro pueblo, mantener todos esos patrimonios, pero en las ordenanzas parece que no está incluido. Y quisiéramos que se lo incluya lo que es la parte patrimonial, la parte de la identidad de nuestro pueblo. Se cambian las avenidas de historia porque viene un oficio o porque los señores concejales, hacia la muerte de la señora, pagan una avenida. Porque se ha muerto, de un concejal se ha muerto el papá y a una que no tiene nada que ver. Entonces estas ordenanzas tienen que trabajarse con la cultura e identidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. A usted muchas gracias, don Telmo Noguera. Claro, esta es la ordenanza de la elección de presidentes barriales, hay que aclarar eso. Sí, pero mire, yo creo que es tan importante. Mire cómo la ciudadanía tiene expectativa de muchas cosas. Por eso es que hacemos la invitación a los ciudadanos a organizarnos alrededor de los barrios para poder plantear estas inquietudes. Obviamente, lo que le tengo que explicar es que esta ordenanza determina la modalidad, la forma, cómo se eligen las directivas barriales, quiénes pueden ser miembros, cuándo se realizan las elecciones, quiénes participan en las veedurías. Es decir, es estrictamente referente al proceso organizativo de las elecciones barriales. Es a eso que se refiere esta ordenanza, pero bien dice, el tema del patrimonio cultural debe ser analizado porque también hay ordenanza para eso. Entonces es necesario que como ciudadanos nos involucremos y un poco más aterricemos en esa situación. Habla muy bien y con un acertadísimo criterio en el tema de los nombres que se pone a las calles, la nomenclatura a las calles. A veces está, yo digo, regulado esto y dice no puede ponerse a la calle el nombre de una persona que esté en vida. Ya, y yo digo, a veces los reconocimientos tienen que hacerse en vida porque ya de muerto para qué, como dicen, pero también es necesario considerar lo que determina cada una de las ordenanzas, en el tema de nomenclatura de las calles, en el tema de la regeneración urbana, del mantenimiento de las jardineras, en el tema del patrimonio cultural, es decir, sobre todos esos aspectos hay ordenanzas que definen el accionar del Consejo Municipal y por eso es que es importante que la ciudadanía estemos involucrados en todos aquellos aspectos que nos interesan
interesa. Nosotros en este momento estamos hablando de la ordenanza para el fortalecimiento de las directivas barriales y la representación de los barrios de la ciudad de Macas, porque ese es el ámbito de nuestra competencia en este momento, de lo que más le podemos hablar. Pero obvio, nosotros no es que porque esa es nuestra competencia ya tenemos que deslindarnos de los otros temas. Por ejemplo, el tema de la regeneración urbana, el tema de la carga de impuestos, ya el tema de las contribuciones especiales por mejoras, son otro tema de tratamiento de otra ordenanza y en el cual también hemos estado involucrados y le hemos pedido a la ciudadanía, involúcrense. Yo creo que esto a todos nos hace bien, el estar empapados de los diferentes aspectos que tienen que ver con la gestión de la administración municipal, y no para oponerse, sino para ser críticos, y si la administración municipal lo acoge en buena hora, porque yo creo que ese debe ser el espíritu de la participación ciudadana. Bien, son las 7:33 minutos, gracias a quienes están llamando al teléfono de la radio, pues ya se nos ha terminado el tiempo, hay algunos mensajes también acá pendientes que hay que darles lectura, sin embargo por el tiempo, y son algunos muy importantes mensajes, el tiempo se nos termina. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por esta apertura. Yo creo que es importante reiterar la invitación a los habitantes de los barrios urbanos de la ciudad de Macas a vivir esta fiesta democrática. Yo he dicho siempre, la democracia empieza en los barrios, y hoy con la elección de las directivas barriales vamos a fortalecer esa participación ciudadana. Un gusto haber estado aquí y muy buenos días con todos. Muchas gracias, buenos días, 7:33, finalizamos, amigas y amigos de la sintonía, que estén muy bien, se vienen más noticias más adelante y la programación de la radio Voz de Lopano, que estén bien.